Un saludo y mis oraciones desde el Vaticano, desde la Santa Sede, desde el centro de la cristiandad, donde, como saben ustedes, estoy siguiendo el sínodo de los obispos en Roma, el sínodo de los obispos sobre el tema de la familia. Y como les decía, un punto de vista anterior, no es que voy a estar hablando todos los días sobre el sínodo, para eso tenemos un programa que se transmite diariamente en EWTN y Radio Católica Mundial y que luego he subido a YouTube para los que no pueden verlo o escucharlo en vivo, en el que abordamos día a día lo que ha sucedido en el Sínodo de los Obispos y explicamos un poco la dinámica. Cuando ya nos encontramos en la segunda semana de las 3 que dura el Sínodo, es interesante de todas maneras hacer una evaluación de cómo ha sido la primera semana y cuáles son los aspectos dominantes mientras nos dirigimos a la segunda, o estamos ya en la segunda, mejor dicho. Y esto me parece que nos da como primera evaluación que los obispos y los padres sinodales en general se encuentran aún en una disposición de relativa calma y expectativa. ¿Por qué expectativa? Porque los sínodos anteriores, todos, absolutamente todos, habían tenido una misma dinámica, una misma forma de funcionar. Es decir, comenzaban con todos los discursos de todos los participantes y padres sinodales por alrededor de una semana y media, y luego por otra semana y media, y ha sido un total de 3 semanas, se trabajaban en los grupos lingüísticos y se trabajaban además con documentos traducidos simultáneamente a todos los idiomas. Aquí, en cambio, en este sínodo, se ha tomado el llamado documento de trabajo, que tiene 3 partes y que fue producido como conclusión del sínodo anterior, hace un año, que como saben o recordarán también fue sobre la familia. Y este documento de trabajo tiene 3 partes y el cardenal Baldisseri, que es el presidente del sínodo de los obispos, decidió que en este sínodo se trabajaran en 3 semanas, dedicando cada semana a uno de los temas del sínodo. Y en consecuencia que cada semana fuera una especie de mini sínodo, que tuviera conferencias en los 2 primeros días y luego los 2 siguientes días, miércoles y jueves, se trabajara en grupos y luego el viernes y sábado por la mañana se regresara a trabajar en los contenidos en asamblea general, en asamblea plenaria. Mientras tanto, una comisión de redacción va a ir tomando las conclusiones o las propuestas que van haciendo los distintos grupos de trabajo. Durante esos días en que los padres sinodales se dividen en grupos, trabajan en grupos lingüísticos. 2 grupos de francés, 3 de italiano, 2 de español, 4 de inglés y 1 de alemán. Y en estos grupos lingüísticos se elaboran modos y esta comisión de trabajo va a ir acumulando estos modos o propuestas para ir realizando un documento. Ustedes dirán, Alejandro, lo que estás explicando es muy complicado, no logro entender la forma de funcionar del sínodo. Bueno, es que en efecto es un poco compleja y enredada. Esa es la razón por la cual los obispos mantienen expectativas. Sobre todo en el último sínodo, el anterior, y aparentemente en este sínodo, ha surgido una preocupación enorme que es la incapacidad de la Secretaría del Sínodo de proporcionar documentos finales en otros idiomas que no sean el italiano. Entonces, cuando la comisión de redacción elabora un documento final, este documento final, lamentablemente, no está solamente en italiano y eso obliga a que más de la mitad de los padres sinodales que no hablan en italiano tengan que votar sobre un documento en un idioma que no
entienden. Entonces, o que entienden poco, o que, digamos, de alguna forma tienen que confiar básicamente en lo que otros les dicen que el documento dice para que puedan votar. Y esa no es una buena forma de proceder, sin duda. Esto, obviamente, no ha impedido que la mecánica de trabajo continúe, es decir, que los padres sinodales sigan trabajando lunes y martes en asamblea general, donde todos los obispos y todos los sacerdotes y los auditores y expertos que tienen la palabra puedan participar y hablar y dar su testimonio y señalar cuál es su tema de preocupación o su propuesta sobre el tema de la familia, y luego que el miércoles y jueves se pase a trabajar otra vez en grupos, pero esta vez abordando los temas número 2 o el grupo 2, digamos, o la temática 2 del documento de trabajo. Es decir, los obispos siguen trabajando mediante este esquema, pero sigue incrementando el comentario de los obispos de que el documento de trabajo no debe ser el documento que sirva como guía del documento final. Sigue sumándose también el interés de que el sínodo de los obispos ponga a disposición las conclusiones o la redacción final de las conclusiones en todos los idiomas en los que se trabaja, porque esto es algo que no se ha hecho en el sínodo anterior, ni se ha estado haciendo o no se tiene planeado para hacer en este sínodo, pero se ha hecho en absolutamente todos los anteriores. Todos los anteriores sínodos de los obispos, yo recuerdo porque me ha tocado cubrirlos, varios de ellos, tenían un auténtico ejército de traductores que traducían no solamente con precisión, sino también con rapidez, porque no existen muchos días para trabajar. Tengan en cuenta ustedes que la próxima semana, la tercera y última semana de trabajo, los grupos de trabajo van a estar entregando conclusiones el día jueves. Estas conclusiones tienen que ser incluidas en el documento final para que este documento final sea votado párrafo por párrafo, o sea, no es una votación de todo el documento, sino párrafo por párrafo. Los párrafos que contienen o que logran 2/3 del voto de los padres sinodales son los párrafos que se mantienen en el documento final que se pone en manos del Santo Padre. Los textos o párrafos que no logran 2/3 no pasan y se consideran descartados. Entonces, ¿cómo se puede votar en estos textos? Solamente si existen los textos accesibles para el día sábado de la votación en las lenguas en las que trabajan o que conocen los padres sinodales. La mayoría de ellos conocen alguna lengua adicional a la propia, pero no es el italiano necesariamente esa segunda lengua, ¿no? Entonces, por ahora, el sínodo sigue en los testimonios de los matrimonios, se siguen recogiendo y son de mucha valía, pero esta inquietud se va a mantener y yo pienso seguirles manteniéndolos al tanto de este tema. Ciertamente, quienes están interesados en el día a día del sínodo, Así Prensa es la mejor fuente para hacerlo, y el programa que tenemos diariamente de lunes a sábado en vivo desde el Vaticano con mi hermano y colega Enrique Elías es una fuente para mantenerse al tanto de cómo van evolucionando estos temas. Que tengas un buen día.